de acuerdo a la secuencia de temas, vamos a hablar acerca de esta familia del herpes viridae, ¿no? Entonces ustedes ya han debido tocar el tema en microbiología, en la parte de fisiopatología también, ¿sí? Ahora en clínica médica uno, infectología. Entonces, la teoría obviamente debe ir de la mano con la atención de los pacientes, o sea, la parte práctica, ¿ya? Para hacer ya lo que viene a ser la medicina, ¿no? La medicina es una ciencia docta, ¿no? Es de saber el conocimiento científico, médico y las artes, ¿no? Entonces, medicina es conocimiento y arte de atención al paciente. Entonces, nosotros cada vez que veamos un paciente con problema viral, de todas formas tenemos que ver la piel como un órgano que va a rodear el organismo, ¿no? En esta parte del organismo nos vamos a concentrar para poder ver las lesiones que produce este grupo de virus, ¿no? El virus de la familia Herpes viridae. Lo más importante es saber dos temas, ¿ya? Uno, lo que viene a ser la varicela zoster, ¿ya? Y luego el herpes zóster. Entonces son dos enfermedades que cotidianamente tenemos en la atención médica ambulatoria, o sea, en consultorio externo. Algunos pacientes van a llegar a emergencia. Entonces, pero la mayoría se atiende por consultorio externo, ¿ya? Entonces vamos a abocarnos a estos dos grupos de enfermedades. Bueno, dentro de nuestra presentación de hoy día, vamos a hablar primero de la familia Herpes viridae, ¿no? Entonces, esta familia Herpes viridae está compuesto por varios virus, ¿no? Entonces, los virus herpes viridae están clasificados de acuerdo a los subtipos. Podemos clasificar los virus en esta familia en números desde el 1 hasta el 8, ¿ya? Aunque ya se ha descrito uno noveno, ¿no es cierto? Ya entonces vamos a ver este grupo de herpes viridae. Su presentación es en todo el mundo, ¿ya? Entonces también el reino animal incluye, ¿no? Como los que tienen, ¿no? Dentro del grupo de afección de este virus, ¿ya? Doctor, Entonces, disculpe, eh, sí, ¿está proyectando diapositivas? Tal vez. no todavía, Ah, ya, ok, doctor. sí, estamos haciendo la introducción, Ah, ya, ¿ya? doctor. Ya, entonces, en el grupo de la familia Herpiridae vamos a ver otras familias, ¿no? De virus por su estructura y genoma, ¿ya? Entonces, hablamos de este grupo de los herpes viridae, contienen ADN, ¿no? Dentro de su genoma, bicatenario, ¿ya? Está rodeado por una nucleocápside icosaédrica. Ojo, icosaédrica. Entonces, es un virus ADN bicatenario icosaédrico, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que la afección que más
no da en esta familia es cutánea, ¿no? Entonces, sabemos que la piel, ¿no? es afectada, ¿ya? Entonces, vamos a ver que cómo la estructura de este virus, ¿no? Entonces, viene a tener la envoltura, ¿no? Y esta envoltura va a estar originada de las células del huésped, ¿ya? Entonces, estos virus, ¿no? Son de tamaño de 120 a 260 nanómetros, ¿no? 120 a 260 nanómetros, ¿ya? Entonces, los herpes virus humanos tienen subtipos y familias, ¿no? Entonces, ahora, las subfamilias, vamos a ver de que hablamos de los alfa herpes viridae, otra familia de los beta herpes viridae, ¿ya? Estas familias obviamente agrupan grupos de subtipos, ¿no? de virus, ¿ya? Entonces, vamos a ver que nosotros en la familia de los alfa herpes viridae va a comprender, ¿no? los virus del herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 2, el virus de la varicela zoster va a estar en este grupo, ¿no? del alfa herpes viridae, ¿ya? Entonces, y el virus herpes B. ¿Mm? Entonces, este grupo de los alfa herpes viridae, lo más importante para sacar este tema son los virus herpes simple y el varicela zoster, ¿ya? Entonces, el otro grupo de los beta herpes viridae, nos dicen que comprenden los citomegalovirus, el virus herpes humano 6, el herpes humano 7, ¿ya? Entonces, este grupo de virus lo vamos a ver, ustedes particularmente tienen que estudiarlo, ¿ya? Muy bien, entonces van a tener que revisar en sus textos de infectología. Bueno, a la cabeza va, ¿no? el libro de Mandel. Ya. Bueno, hay otro grupo de otra familia de los gamma herpes viridae, ¿ya? Entonces, los gamma herpes viridae pueden causar problemas linfoproliferativos, ¿ya? En este grupo vamos a ver la mononucleosis. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, entonces vamos a tocar ya el tema de lo que es alfa herpes viridae, la varicela zoster, ¿ya? Entonces vamos a hacer esta presentación ya de este tema. Es muy importante para la pediatría, ¿no? En el mundo pediátrico tenemos cantidad de pacientes que tienen el problema de la varicela zoster. Ya, vamos a ver. Le va a subir la presentación para hoy día. Varicela zoster. Presta atención. No, te puede matar, oye. Ahora sí, ¿están viendo la imagen? Sí, doctor, sí se ve. Ya está, muy bien. Entonces, en el libro de Mandel, en la 9ª edición, vamos a encontrar esto de la varicela zoster
Está en el capítulo 136, página 18-22. Bueno, Doctor, disculpe, pero no va a cambiar las diapositivas. a ver, vamos a tratar de cambiar, ¿ya? Ahí no va a cambiar, ¿no? Ya, voy a No, no presentar. está cambiando. Ya, muy bien, entonces vamos a hacer de otra forma, ¿ya? Está bien. Me da miedo el doctor. Bueno, me sigue dando miedo. Pero el doctor sabe. O sea, sabe, te explica todo con teoría. Y también hacerlo. Y también, digamos, si es que el paciente necesita algo urgente, un método de empatizar con usted, el doctor lo hace. Y también es empatía. Si tuvieras conocimiento, o estudiar más. Ahora voy a compartir el tema, ¿eh? Allá. ¿Ahora lo pueden ver? ¿Sí? Sí, doctor. No, cierto, pero igual creo que no va a cambiar. ¿Ahora ha cambiado? No, no está cambiando. No está cambiando, a ver. Sí, sí. Sí, pero va a cambiar las dos. Tienes que compartir todas las pantallas. Doctor, sería en presentar toda tu pantalla. Ya, Ujú, la pantalla vamos, completa. vamos a ver la pantalla completa. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí que ya lo he tocado. I don't understand. ¿Ahora cambió? Sí. Mm, está en virus de la varicela zóster. Sí, sí, doctor, está cambiando. Ya, muy bien, ahora sí. Entonces, estamos hablando de varicela zoster. Ya, entonces la varicela zoster, vamos a ver de qué está dentro de la familia Herpes viridae, ¿no? De la subfamilia Alpha Herpes viridae, ¿no? Entonces, hablamos de las siglas VVZ, ¿no? VVZ. Entonces, este grupo el virus de la varicela zoster, ¿no? Antiguamente le llamaban como las viruelas locas, ¿ah? Entonces daba una infección primaria, ¿ya? Y se produce como consecuencia de la exposición al virus de una persona susceptible, ¿ya? Si tenemos un paciente con varicela, ¿ya? Vamos a encontrar uno tras otro pacientes que van a infectarse, ¿ya? Entonces, la varicela es ubicua, extremadamente contagiosa. En la mayoría de los casos se trata de una enfermedad leve, caracterizada por un exantema generalizado. Exantema generalizado, ¿ya? Entonces, quiere decir que la alteración es en la piel. Bueno, desde el comienzo del siglo XX, las similitudes en las características histopatológicas de las lesiones cutáneas y en los estudios epidemiológicos e inmunológicos indicaban que la varicela y el herpes zóster estaban causadas por el mismo virus, ¿ya? Están causadas por el mismo virus. Entonces, se hace el aislamiento de varicela zóster en el año 58, ¿ya? Entonces, el cual ha ayudado a definir, ¿no?, la biología de este virus. Entonces, en el año 58, Weller y colaboradores establecen que no existía ninguna diferencia, ni biológica ni inmunológica, entre los virus aislados en pacientes con estas dos entidades clínicas, entre varicela zóster y herpes zóster, ¿ya?
Muy bien, entonces la familia Herpes viridae, virus tiene una simetría icosaédrica, contiene ADN de doble cadena localizado en un núcleo central. Está rodeado, ¿no?, por la envoltura. Está rodeado por la envoltura. El tamaño del virus es de 150 a 200 nanómetros. ¿Ya? De 150 a 200 nanómetros. La cápside desnuda tiene un diámetro de aproximadamente 90 a 95 nanómetros. El otro día hemos hablado de la cápside, ¿ya? Que los virus desnudos son aquellos virus que no se alteran, ¿no?, cuando están fuera de la célula. O sea, tienen un cargamento que va a ser fuerte, ¿no? Va a tener sobrevivencia, ¿ya? Son virus que tienen larga vida, ¿ya? Y que permanecen en un periodo de latencia, ¿cierto? El cual es el concepto de los virus desnudos, ¿ya? Entonces, el ADN contiene 120.000 pares de bases o aproximadamente 80 megadaltons y codifica unas 75 proteínas, o 75 proteínas, ¿ya? Entonces, la organización del genoma viral es similar a la de los otros herpes virus, ¿ya? Entonces, el virus varicela zoster se han identificado 5 familias de glucoproteínas. ¿Dónde están ubicadas las glucoproteínas? A ver, pregúntense cada uno. En la superficie. Ya, las glucoproteínas están en la cápside, en la parte externa, ¿no? Son como espículas, pues de ahí viene el nombre, espículas. Entonces, estas glucoproteínas en el virus de la varicela zoster van enumerados, ¿no? Glucoproteína 1 en número romano hasta la glucoproteína 5. De ahí viene GP5, glucoproteína. Entonces, los anticuerpos monoclonales dirigidos frente al GP1, 2, 3 pueden neutralizar la efectividad del virus, ¿ya? Entonces, nosotros, una vez infectado, ya vamos a crear una inmunidad duradera, ¿ya? Porque vamos a tener anticuerpos frente al virus, ¿ya? Sobre todo a la parte de las glicoproteínas, ¿no? De la 1, 2 o 3. Obviamente, hablamos que la varicela zoster, con la vacunación, ¿no?, se previene, ¿ya?, que los niños o los adultos puedan tener la infección por este virus o disminuya la incidencia de casos, ¿no? Entonces, estas glucoproteínas han sido objeto de gran interés por parte de los investigadores, ¿ya? Ya que son los principales marcadores tanto de la respuesta inmunológica humoral como de la celular. A la doctora creo que le gusta ver ¿Ya? esas cosas. Entonces, los viriones con envoltura son infecciosos, pero pueden explicar la labilidad del virus de varicela zoster. La envoltura es sensible al detergente, al éter, al aire seco. Entonces, el varicela zoster posee un elevado grado de asociación celular y se extiende de célula a célula por contacto directo. Entonces, de ahí que en el momento de la fase de infectividad del virus de la varicela zoster es cuando está en un periodo de seca. ¿Qué es eso? Cuando caen las costras, y estas van a ser infectantes para los pacientes susceptibles, ¿no? Entonces, la inmunofluorescencia
específica del virus se puede detectar, digamos, en las células contiguas al foco inicial de la infección. ¿Cuánto tiempo dura? 8 a 10 horas después de la infección. En ese tiempo. Ya, entonces los estudios de microscopía electrónica demuestran la aparición de partículas virales inmaduras en las 12 horas siguientes al inicio de la infección. ¿Muy bien? Entonces, en cuanto al virus y su replicación, diremos que el virus es infeccioso. Se disemina a las células contiguas, ¿no?, tras la fusión de las membranas citoplasmáticas. Como todo virus, su primera fase es la fusión, quiere decir el ingreso del virus a la célula huésped. ¿Ya? Entonces, para esa fusión, obviamente, están usando las glicoproteínas, que ya se ha descrito, o por lo menos se ha mencionado. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la epidemiología de las infecciones por el varicela zoster, diremos que el hombre es el único reservorio conocido de varicela zoster. Entonces, se produce tras la exposición de la persona susceptible o seronegativa al virus de la varicela zoster y representa la forma primaria de la infección. ¿Ya? Entonces, el virus se propaga por vía respiratoria. ¿Dónde se replica? En nasofaringe, en el tracto respiratorio superior. ¿Ya? Entonces, alumnos, si hablamos de cómo se transmite la varicela, es por la vía respiratoria. ¿Ya? Entonces, este virus va a tener que replicarse a este nivel. ¿Ya? Entonces se vuelve epidémico en las personas susceptibles durante el final del invierno y el principio de la primavera. ¿Ya? Entonces el contacto íntimo parece el factor determinante clave de la transmisión. Si un paciente infante llega a la casa y encuentra otro infante que es susceptible, realmente por contacto va a tener que transmitir la varicela. Y así a los hermanos mayores, a los que nunca han tenido varicela, si son susceptibles, también van a enfermar. En cuanto a la patogenia, la varicela se produce en personas susceptibles que han estado expuestas al virus después de un contacto personal estrecho. Entonces, ahí vamos a hablar que los fomites también son medio transmisión. Entonces, las vesículas afectan a la dermis. Ojo, tenemos epidermis y luego debajo está la dermis. A medida que la replicación viral progresa, entonces las células epiteliales sufren cambios degenerativos. Ya se caracterizan por balonización celular y posterior aparición de células gigantes multinucleares e incluso intracelulares eosinofílicas prominentes. ¿Ya? Entonces, cada uno también tiene que preguntarse qué cosa es patogenia. ¿Qué es patogenia? ¿Ya? Porque creo que nosotros a través de la presentación de los temas hemos estado, ¿no?, registrando la participación de los alumnos. Bueno, pues algunos contestan, otros no contestan. Ya, entonces, ahora a ver si está el alumno 38. ¿Está el alumno 38 o no? El alumno 38. El 37. Doctor, buenas noches, presente. 37 sí está ya, 37. A ver, ¿qué entiendes por patogenia tú? Ese término está bien, ¿no?, utilizado en nuestro curso. Patogenia. Bueno, sería, doctor,
el cómo se origina y bueno, cómo se desarrollan lo que son las enfermedades en nuestro organismo. Ya, a ver, la palabra clave te falta ahí, a ver, ¿cómo es? Origen de la enfermedad. El desarrollo, bueno, ¿cómo afecta a nuestro organismo, doctor? A ver, técnicamente, a ver qué dice el alumno 36. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, pero la pregunta es, ¿qué es patogenia? La patogenia es un proceso por el cual, bueno, en este caso, ¿no? El microorganismo eh, origina la enfermedad. ¿Cómo es que? Ya, pero, ya, bueno, proceso, le vamos a llamar mecanismo, ¿ya? Mecanismo. Mecanismo, cómo se genera o produce la enfermedad en el organismo del hombre, ¿ya? Es un mecanismo, cómo se produce. ¿Ya? Todos tienen que saber cómo es ese mecanismo, porque en algo hay una variación, ¿ya? En algo. Por ejemplo, la patogenia del virus de la varicela zoster es que existe la viremia. ¿Y qué es viremia? A ver, alumno 35. ¿Está o no está? Ya. Presente, doctor. Ya está muy bien. Viremia. Obviamente ya cada uno está catalogado con su número, porque por favor yo del número de la lista de matrícula me estoy guiando para calificarlos. Ya, presente está el número 35, porque no tengo mucho tiempo para estar hablando nombres completos. Ya, a ver, viremia. El otro día ya hemos visto virus ARN y virus ADN. A ver, ¿qué es viremia? Viremia. Ya, el otro alumno 34. Algunos en la otra clase tampoco estaban presentes, ¿no? 34 está presente, no está presente. 33. Presente, doctor. 33 está presente. A ver, viremia. Eh, Cada alumno tiene que conocer, así como es bacteriemia, ya, viremia. es la presencia del virus en la sangre. Mientras esta sea mayor va a ser la sintomatología del paciente. ¿En qué porción de la sangre? ¿En qué parte de la sangre? Porque la sangre es un tejido hemático. Tiene el torrente sanguíneo. Ya, eso va a decir un alumno de la secundaria, pero ya en la universidad de área, ¿qué caso para alumno de estudios superiores? Ya hemos hablado, si están atentos en la clase anterior, en el plasma, ¿ya? Está dentro del vaso sanguíneo, pero la parte del componente, tenemos el hematocrito, que es la parte sólida, cuando vamos a llevar la sangre al laboratorio, pero la parte del líquido se dice plasma, ¿ya? Está en el plasma sanguíneo, ¿ya? ¿Y dónde más está? ¿Acaso está flotando solo ahí? Está en una célula, ¿ya? Está dentro de la célula. Pero es diferente, digamos, a las células diana. Por ejemplo, en el VIH nosotros hablamos mucho del CD4, del linfocito CD4. Pero en la piel, ¿dónde está? Ya, entonces, la replicación obviamente se produce en una célula, 32. ¿Cómo se replica o qué pasa el virus cuando termina la replicación? ¿En qué momento termina su replicación? ¿Está el 32 o no? Eso también tiene que entender. Ustedes, ya, presente, ya. A ver,
¿En qué momento termina la replicación del virus en una célula huésped? Cuando rompe la célula y salen para diseminarse, doctor. Pero más, pues, tiene que tener más criterio, pero ¿cómo se llama rompe la célula? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama esa fase? Ustedes obviamente con el VIH le hemos dado una diapositiva, ya deben estar ya ahí aprendiendo parte por parte, ¿no? ¿Ya? Se da la lisis y luego la liberación, doctor. ¿Cómo la célula muere? ¿Cómo es eso? O sea, sale la Eh, célula ya, bueno, ya se los altera. virus son los que destruyen a la célula, A ver, alteran la... una palabra muy importante, a ver, 31, falta el término de infectología para que no se olviden eso. A ver, 31, vamos. Fase lítica, doctor. Fase lítica, ¿dónde estarás? Te vamos a poner fase lítica, tío. Ya, ustedes no entienden, pues. A mis alumnos de la mañana han aprendido que todo lo tienen que tener en la memoria. Justamente, bueno, ¿para qué presentamos una diapositiva? Pues bueno, aprenderán, pues, pero más vale la memoria. A ver, el 30. Doctor, disculpe, mis compañeros del 30, 29, 28 y 27 están en rotación con el doctor Vega. 29. Hasta el 27, doctor. Pero no hay permiso, pues, en medicina no hay permiso. ¿Sabían eso? Un médico es único. De TAP no hay permiso. 26. ¿Está 26 o no? ¿Qué dijo? ¿Cuál era la pregunta? 26, no está. Mira, las faltas que tengan son muy trascendental conmigo, ¿eh? No hay nada de que lo va a poder remediar. 25. ¿Está 25? Presente, doctor. Ya, a ver, ¿qué dices? Antes de que salga la célula, tiene que hacer un ensamblaje, una conformación de todas las estructuras del virus. Ya, si me hablas de la expulsión, ya cuando sale el virus, ¿qué nombre tiene ese virus? Es un término de infectología. A ver, 24, vaya pensando. ¿24 está o no? Chévere, ya. El 24. Buenas noches, doctor, presente. ¿Qué nombre tiene el virus cuando sale de la célula? Así, chic, nuevito. El nombre, doctor, sería en cuanto a su replicación del genoma, doctor, y la replicación de las proteínas. 24, ¿no? De 25. Están presentes, pero no están... Yo soy 24, doctor, Maldonado avisa David. Maldonado se llama virión. ¿Cómo quiere que les enseñe a ustedes? Virión. Esa es la respuesta. Sale como virión. Virión. Y ojo, quería que acá resalten que cuando el virus entra a la célula, las copias que se hace en el genoma son cantidad, ¿ya? No saben cuánto se expresa exponencialmente, ¿ya? Entonces estos virus van a salir a través de la membrana, van a ser expulsados, ¿ya? Y en forma de virión. Y estos van a infectar a otras células susceptibles. No todas las células también van a tener que ser infectadas, porque si infectarían todas las células de los macrófagos y a la misma célula cutánea, pues nosotros ahí en la dermis tenemos porciones de células. Entonces, bueno, tendría que haber ya lo que se llama lisis, apoptosis. No es tanto así, sino que la célula
todavía puede generar, ¿no?, que sigan, ¿no?, saliendo virus, ¿no?, replicados, ¿no? Entonces ya, bueno, eso está descrito en la biología celular. Obviamente, viremia es la cantidad de virión que circula en el flujo sanguíneo, ¿ya?, en el plasma. Entonces, circula el virus, ¿no?, para poder llegar a las otras células o tejidos afines para poder infectar y nuevamente replicarse, ¿no? Entonces, estamos hablando de que cuando ya este virión está en la sangre, entonces, ¿qué hace? Produce viremia en los pacientes ya con varicela y está apoyada por la naturaleza dispersa y difusa de las lesiones cutáneas y se puede verificar en determinados pacientes mediante la recuperación del virus a partir de la sangre, ¿ya? Entonces, mire, entonces las lesiones es por eso que se producen, ¿ya? Pero eso cuando ya hay al final, ¿no?, al final de la patogenia. Entonces, se ignora el mecanismo por el que la reactivación del virus varicela zoster produce la aparición del herpes zóster. Ojo, ¿ya? Pero muchos, y también el que habla, ya les ha hecho un preámbulo, por decir, al tema, cuando hemos hablado de virus ARN y ADN. Hemos hablado que el herpes zóster, no, es después de la varicela zoster, ¿ya? Y que esta varicela zoster va a quedar, ¿no?, en las astas posteriores de los ganglios, en la médula, ¿no? Y de por ahí se activan y va a producir la otra enfermedad que ya vamos a revisar, el herpes zóster, ¿no? Entonces ahora, ¿qué vamos a ver en un paciente que ya está en cuadro de varicela zoster? Entonces, ¿es benigno? Sí. ¿Se autolimita en niños inmunocompetentes? Claro que sí. ¿Cuánto dura el ciclo de varicela zoster? Ya, entonces todos contamos los días, una semana, ¿ya? Entonces la incidencia ha disminuido de forma drástica gracias a la aplicación de la vacuna. Gracias a la aplicación de la vacuna, el virus, no, de la varicela zoster no causa, no, problemas en la comunidad, ¿no?, en la población, ¿ya? Entonces, ahora vemos que de lo que viene a ser esta parte de la prevención del virus con la vacunación, no ha disminuido este problema, ¿ya? Entonces la presentación de la varicela se produce a través de la aparición del exantema. Entonces las lesiones en la piel, ya es característico. ¿Qué lesiones produce? En la piel va a producir unas lesiones pleomórficas. Tiene varias formas, ¿no? Y vesículas, ¿ya? Estas vesículas pueden tener contenido, ¿no?, seroso. Entonces, el exantema, febrícula y malestar general son los síntomas importantes del cuadro clínico. ¿Qué es lo que tiene? El paciente tiene fiebre, ¿ya? Pero esta fiebre puede estar entre 37,8 hasta los 39 grados centígrados. ¿Ya? Cuando está con fiebre, entre el tercero al quinto día de la enfermedad, ¿no? Entonces, en estos días, no, se puede decir la duración de la fiebre. Y realmente es una fiebre bien pronunciada, ¿no? 39,5. A ver, ustedes, alumnos, van a tener pacientes con problemas de varicela. En los niños,
es benigno. Ahora, en los adultos trae mayor clínica, sobre todo la fiebre, el dolor de garganta es intenso. Entonces, la fiebre puede producir deshidratación en el paciente adulto, ¿ya? Entonces, debemos de considerar este síntoma, ¿ya? Entonces, los síntomas que se produce, ¿no? Ya que son síntomas generales o sistémicos, entonces vamos a tener que el paciente llega a un estado de malestar general, ¿no? Prurito. El prurito en la varicela es bien marcado, por no decir intenso, ¿ya? Y por eso que el paciente va a tener rasquidos, o sea, la tendencia el rascado de la zona con prurito, ¿ya? Entonces, y esto no es bueno porque puede llegar a dejar secuelas indelebles en la piel. Ahora, el paciente no come, ¿por qué? Porque está en un estado de fiebre, dolor de garganta. Entonces, a esto se llama anorexia, ¿ya? El paciente tiene apetito disminuido y a un extremo se llama anorexia. Y apatía porque no tiene ganas, está débil, postrado en cama, ¿no? Entonces, estos síntomas ya van a desaparecer en forma gradual cuando termina la enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a ver de que todos estos pasos son breves, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a encontrar en la piel? En la piel vamos a encontrar lesiones, son pequeñas, ¿ya? Vesículas, ¿ya? Estas lesiones son de tamaño, bueno, lo han medido entre 5 a 13 milímetros de diámetro, ¿ya? Entonces las lesiones son redondas, ¿ya? Y otras ovales, ¿ya? Entonces, al progresar, ¿no?, hacia la curación, estas lesiones produce la umbilicación central de estas lesiones. La umbilicación central. Entonces, ustedes cuando vean la piel de un paciente posterior a una varicela, y si quieren decir usted ha tenido varicela, entonces ustedes van a encontrar en la piel la secuela, una umbilicación en la zona de lesión, ¿ya? ¿Cómo es la umbilicación central? Es como un hoyo, una depresión. Entonces, mírense nomás entre ustedes, ahorita vamos a ver mañana cuántos alumnos vienen ahí, luego decir, ¿quién tiene varicela? ¿Quién no ha tenido varicela? ¿Ya? Entonces, vamos a ver la umbilicación de la piel afectada. Bueno, entonces eso ya cuando el paciente ha terminado la enfermedad en el tiempo, ¿no? Ya, entonces, estas lesiones, si van a tener su contenido, es un líquido claro, ¿ya? Pero se transforma. ¿En qué? En pústulas y costras. Pústulas y costras. Y entonces las pústulas pueden infectarse y puede producir más secuela en la piel, ¿no? Entonces hay que cuidar, o sea, estos pacientes van a estar con una higiene adecuada. Ya eso vamos a ver en la parte del tratamiento y la prevención. Costras que se desprenden ya de la piel. Entonces, de todos modos, nosotros al momento de inspeccionar un paciente tenemos que ya decir, ¿este es varicela o no es varicela? ¿Ya? Entonces, el clínico en su pericia, viendo bastantes pacientes uno tras otro, va a decir que este es varicela. Y van a encontrar que posterior, ya en los 7 días, van a encontrar
una piel así, van a encontrar las lesiones de una piel alterada, así, con eritema localizado en la forma que hemos mencionado, ya, entonces, y varias de estas, entonces, va a tener un aspecto de puntiforme, ya, de color rojizo, ya, entonces, piel nueva. Entonces, ustedes van a decir que ya pasó, ¿no?, la enfermedad de la varicela y está regenerando el tejido de la piel, ¿no? Bueno, entonces, con todo esto, nosotros vamos a ver que como personal médico, ¿no?, vamos a objetivar las lesiones. Y bien claro está en la descripción de esto como gotas de rocío, ¿ya? Entonces, gotas de rocío que se produce durante los primeros, ¿no?, estadios de formación. Muy bien. Ahora, ¿dónde afecta la varicela? ¿Dónde? ¿Afecta el tronco? Sí afecta. ¿Afecta la cara? Sí. Entonces, y se extiende en forma centrífuga. Es decir, puede afectar la parte de la cabeza y va bajando hacia el tronco, ¿ya? Y si afecta la parte del tronco, en la parte del medio, y se va a la periferia. Entonces, es la forma centrífuga, ¿ya? Y vamos a encontrar en varias áreas del organismo, ¿no? Entonces, estas lesiones van a aparecer, ¿no?, en un periodo de tiempo de 2 a 4 días. 2 a 4 días del inicio de la infección. Hemos dicho que la infección es breve, 6, 12 horas, ya tenemos ya la alteración de las células, ¿no?, del huésped nuevo. Entonces, las lesiones se pueden encontrar también en la mucosa de la orofaringe, en la vagina, ¿ya? Entonces, de eso vamos a ver. Ya, entonces, aparecen síntomas prodrómicos 1 o 2 días antes del inicio del exantema, eso tienen que saber, ¿ya? Entonces, el paciente se siente con laxitud, malestar, y ya de pronto ya está con la enfermedad, cuando aparece ya los exantemas. Entonces, hemos dicho que la lesión aparece en la mucosa de la orofaringe, en la vagina, ¿ya?, y se afecta con menos frecuencia. Entonces, las costras caen al cabo de 1 o 2 semanas después del inicio de la infección y dejan una área ligeramente deprimida en la piel. Eso se llama una imagen de umbilicación, ¿ya? Entonces, se ha asociado epidemiológicamente al desarrollo de un síndrome de Reye cuando al paciente se le da aspirina, ¿ya? Entonces, ahora la aspirina está contraindicada en las personas con varicela. Las complicaciones de la patología más serias son el desarrollo de las infecciones cutáneas secundarias, sobre todo por Staphylococcus aureus, ¿no? Esa es la bacteria que coloniza, ¿ya?, el tejido que está afectado por varicela. Bueno, en el tratamiento, ¿qué van a decir? El tratamiento de la varicela se hace fundamentalmente la higiene, limpieza, su toalla, ¿no?, toalla limpia cada día. ¿Un baño se puede dar el paciente? Sí, pero al 5.º día, ¿ya? Entonces, las lesiones pueden ser severas cuando hay una fricción o raspado. Entonces, baños con líquidos astringentes, el corte de las uñas de los dedos, sobre todo en los niños, ¿para qué? Evitar la infección bacteriana secundaria o rascado de las lesiones pruriginosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar del prurito
puede reducir la administración de fármacos antipruriginosos. Ya en el tratamiento hay que darle antihistamínicos. ¿Qué le podemos dar al niño? Clorfeniramina de 2 miligramos, viene por 5 ml para niños. Ya, obviamente ustedes le tienen que dar kilo peso en cantidad. ¿Ya? ¿Y con qué frecuencia? La clorfeniramina se da cada 6 horas. Ya su periodo de vida es 6 horas. Ya pueden dar cada 8 horas. Ahora, si tienen clorfenamina de 4 miligramos en tabletas para los adultos, 4 veces al día, ¿ya? Y si tienen endovenoso, ya la clorfenamina va a encontrar de 10 miligramos en ampollas y se lo administran al paciente, ¿no? Ahora, esto de la clorfenamina es un paciente que va a estar bajo supervisión o está en reposo relativo en casa, no trabaja. No se puede dar en pacientes que van a ser los conductores, el que maneja una máquina y eso. Ya, alternativos, también se puede dar loratadina. Loratadina de 10 miligramos en tabletas cada 12 horas. Acá la loratadina es de acción prolongada. Se puede usar esta loratadina una vez al día, ¿ya? Y da buenos resultados. De ahí, bueno, las otras que pueden ser cetiricina de 10, levocetirizina, que también son de acción larga, una vez al día, o 2 veces al día lo mucho, ¿ya? Entonces son fármacos antipruriginosos. Vamos a bajar la fiebre con paracetamol, ¿ya? En los niñitos se da 10 miligramos por kilo peso de paracetamol. Ya en los adultos, 500 miligramos cada 8 horas. Pero si quieren buen efecto, le puede también dar 1 gramo de paracetamol cada 8 horas, a lo mucho, o cada 12 horas. ¿Ya? Siempre y cuando que el paracetamol altera la célula, no excederse más de 7 días, es lo indicado para el uso de este medicamento que baja la fiebre, es un antipirético, ¿ya? Entonces de la aspirina es hablado que puede darnos el síndrome de Rey, ¿ya? Muy bien, entonces ahora el otro tema es hablar del herpes zóster. ¿Ya? O sea, el herpes zóster ustedes van a encontrar en el aspecto clínico, ¿ya? En el aspecto de la virología, ya bueno, está dentro de la familia Herpesviridae, sabemos eso, ya, cómo es su alteración es también a nivel de la piel, ¿ya? Va a formar vesículas, ¿no? Pruriginosas y con mucho dolor, ¿ya? Entonces, ¿dónde se van a ubicar estas lesiones? Se ubican a nivel de los dermatomas. Pueden estar ubicadas desde la cabeza hasta las extremidades inferiores, pero solo en una región de un dermatoma. En mi cuerpo, solo en un lado, ¿ya? Y las lesiones son vesiculares, ¿no? Pruriginosas, ¿ya? Entonces, serpenteadas. Ya, por eso que antiguamente se llama la culebrilla, le decían, culebrilla. Ya, va a producir en su cuadro clínico dolor, ya sea un herpes facial, un herpes torácico, un herpes a nivel de las extremidades inferiores y en las extremidades superiores. Entonces el dolor en esa área del trayecto del dermatoma. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener poco de prurito, ¿ya? Y obviamente el malestar general del paciente y el desconfort. O sea, el paciente va a tener que visitar al consultorio médico sí o sí. ¿Por qué? Porque va a haber dolor intenso.
¿ya? Entonces, por eso que viene al consultorio y a veces el roce de la ropa altera mucho más. Ujú. Entonces, se habla de que el herpes zóster viene a ser una reactivación, ¿no? Es una reactivación, ¿ya? Produce el herpes zóster, ¿no? Es una enfermedad esporádica, obviamente, en la afección del organismo. Entonces, vamos a tener que ver que hay un estudio histopatológico de la raíz nerviosa, ¿no? Tras la infección del virus de la varicela zoster, ¿ya? Entonces, estas pueden ser las características indicativas, ¿no?, de afección. Bueno, por eso que vamos a ver que hay también análisis de los ganglios, de las raíces nerviosas de las personas que mueren tras un herpes zóster reciente. Entonces revela, ¿qué cosa? Satelitosis. Hay infiltración linfocítica en las raíces nerviosas y degeneración de las células ganglionares. Entonces, por eso que han visto que el asiento es previo a un cuadro de varicela zoster y luego el herpes zóster. Eso ya se ha demostrado, ¿no? Entonces, como enfermedad, ¿no?, ocurre a todas las edades. O sea, la varicela zoster afecta a pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pacientes que tienen una alteración de su estado de salud. Ajá, en estos pacientes se produce fácilmente la varicela zoster. Perdón, el herpes zóster, ¿ya? Entonces, vamos a ver de que la incidencia está más elevada entre los 5 a 12 casos por 1000 personas mayores de 60 años. Ojo. Entonces, el herpes zóster se va a encontrar más en los pacientes adultos mayores, ¿ya? Y es frecuente ver pacientes adultos mayores que vienen con dolor torácico o dolor a nivel del muslo, ¿ya? Entonces, se hace una inspección y se encuentran lesiones vesiculares, ¿ya? Entonces, digamos que el herpes zóster aparece en los 2 primeros años de la vida en niños nacidos de madres que padecieron varicela durante el embarazo. Ojo, eso también está descrito. Si la paciente ha tenido varicela, el recién nacido va a tener herpes zóster en algún momento. Ya, entonces, todo esto hace pensar de que la existencia de varicela en el útero con reactivación a una edad temprana, ¿no?, asocia las dos enfermedades, ¿no?, con una patogenia similar, ¿ya? Entonces, alumnos, cuando nosotros tenemos un cuadro de herpes zóster, ya está diagnosticado mediante la inspección, ¿ya? Y no necesita análisis de laboratorio, no necesita. Nosotros directamente podemos darle el tratamiento ya diagnosticado. Entonces, el herpes zóster afecta un dermatoma. Entonces puede ser un dermatoma dorsal, lumbar, ¿ya?, facial, crural, donde esté localizado, ¿ya? Entonces vamos a hacerle el tratamiento. ¿Qué va a hacer el tratamiento del herpes zóster, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es que no se complique, porque hay una neuritis posherpética. Ojo, neuritis posherpética es cuando no se trata bien.
Primero, analgésicos, calmar el dolor. Entonces nosotros le ponemos diclofenaco intramuscular cada 12 horas por 3 días, ¿ya? Y va bien con eso. Algunos sinergizamos carbamazepina de 200 miligramos cada 12 horas, también en ese tiempo, ¿ya? Posteriormente podemos usar lo que ya es naproxeno, ibuprofeno. Estos son analgésicos AINES que van a disminuir el dolor, ¿ya? Y también asociamos antivirales. ¿Qué es lo que usamos? Usamos el aciclovir. El aciclovir viene en presentación de tabletas. También hay inyectable, pero nosotros no tenemos en nuestra farmacia, en el MINSA por lo menos, no hemos encontrado. Ahora sí tenemos presentación en ungüento, ¿no? Tenemos en crema el aciclovir. Entonces, ¿cómo se trata a un paciente ya de 50 kilos? Le vamos a dar 800 miligramos, bueno, cada 6 horas hasta cada 8 horas, ¿ya? ¿En qué periodo? 5 o nos prolongamos hasta 7 días de tratamiento. ¿Ya? Eso es lo que nosotros usamos y a veces ya cuando el paciente ya no tiene más que el dolor, o sea, o ya ha desaparecido una buena parte de la lesión, ¿no?, vesicular, aplicamos ungüento. Pues no es necesario aplicar ungüento en piel muy alterada, ¿ya? Entonces, si tenemos en el tratamiento el uso de aciclovir, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda, digamos, de acuerdo a esta diapositiva, ¿no?, acorta la formación, o sea, la duración de la formación de las lesiones, aproximadamente un día. Entonces, reduce el número total de nuevas lesiones en aproximadamente un 25% y disminuye los síntomas sistémicos en 1/3 de los pacientes. O sea, algunos no han usado aciclovir, pero sí un tratamiento analgésico antipuriginoso, ¿no?, les va bien. Pero ese porcentaje no está dentro de lo que viene a ser la mayoría, ¿no? Entonces, solo con tratamiento 25%, ¿no?, que disminuye los síntomas sistémicos. Obviamente un paciente va a venir a una reconsulta dentro de la semana o tal vez antes por el dolor. Entonces tenemos que a sinergizar, ¿no?, el tratamiento del dolor. Podemos usar opiáceos, ¿ya? Entonces se usa tramadol, y con el tramadol puede mejorar el cuadro. Tramadol se asocia a paracetamol, ¿ya? Y va bien la analgesia. Bueno, entonces ya estamos terminando nuestra revisión de estos cuadros de la familia Herpesviridae, que son comunes en nuestra región, ¿no? Y por todo el Perú sí vamos a encontrar, y otras regiones del mundo, ¿no?, la varicela, así como el herpes zóster, ¿no? Entonces, de ahí que ustedes, si van a conjugar por ahí, encontrarán otros tipos de antivirales, como el valaciclovir, el fanciclovir o penciclovir. Entonces, estos también pueden tratar el herpes zóster, ¿no? Bueno, alumnos, y vamos a seguir revisando, ¿no?, revisando el tratamiento de estos dos cuadros, sobre todo el diagnóstico. Entonces ustedes
tienen que reconocer estas dos enfermedades para que lo traten en un puesto o centro de salud a ese nivel. Raro, digamos, referencia, pues sí, he visto que pacientes vienen referidos al hospital, incluso 2-1, porque no han sido bien tratados inicialmente, porque ya tienen una neuropatía postherpética. Entonces, en la neuropatía postherpética hay que conjugar mucho más analgésicos, ¿ya? Y poder tratarlos, ¿no? Entonces, el tratamiento de la neuritis aguda y el de la neuropatía postherpética puede resultar muy problemático, ¿eh? Eso es cierto, muy problemático. Los pacientes no están tranquilos porque el dolor les sigue agobiando, ¿ya? Entonces, eso sí existe. Entonces, ¿qué hacer con esos pacientes? ¿No? Hay que valorarlos bien, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar dentro de todo lo que usamos los analgésicos, elegir el adecuado, ¿no? Y ya, bueno, les he hablado del uso del tramadol. Podemos usar también otros narcóticos, ¿ya? Para poder disminuir el dolor. Ahora hablamos de otros fármacos que pueden asociarse, por ejemplo, el clorhidrato de amitriptilina, ¿ya? También se puede usar el clorhidrato de flufenacina, ¿ya? Algunos recomiendan parches de lidocaína, gabapentina, pregabalina. Ya, estos pueden asociarse al dolor posherpético, por neuritis posherpética, ¿no? Entonces, cuando ya es intenso también el dolor, entonces vamos a tener que darle, ¿no?, de forma intratecal, ¿ya? Intratecal. Entonces, no llegar a esa forma de tratamiento, ¿no? Hacerlo bien. Primero, de hecho, empezar con un buen analgésico intramuscular, hasta parenteral puede ser, ¿ya? Y cuidar las infecciones, ¿ya? Muy bien, alumnos, hasta aquí nuestra clase de hoy día, ¿ya? Vamos a seguir estudiando, ¿ya? Y en la práctica, no duden de visitar los servicios de pediatría, ¿ya? Encontraron un caso, 2 casos en el medio rural o en la población de la ciudad, pero sí hay brotes, ¿ya?, en cuanto a la varicela, pero el herpes zóster sí es frecuente, ¿ya? Consultorios externos. Obviamente el lunes voy a hacer consultorio externo en el Luis Butrón, y así también el último día del mes, ¿ya? Entonces, si los alumnos van a venir, vamos a hacer consultorio, ¿ya? Y si encontramos un paciente de este tipo, lo vamos a valorar bien, ¿ya? Bueno, y los que están haciendo prácticas, vayan a los hospitales. De todos modos, como decía un grupo de alumnos, el hospital es el único laboratorio para poder aprender a tratar enfermedades. No hay otro sitio, ¿ya? Entonces, no estamos hablando de las clínicas, porque la clínica es otro nivel. Ya no estamos hablando de la medicina así completa, integral, ¿no? Que siempre estamos hablando de los hospitales públicos, ¿ya? O el hospital del Seguro Social, ¿ya? Sí, entonces ahí vayan a ver pacientes que tienen problemas dermatológicos, y puede ser varicela o puede ser herpes zóster, ¿ya? Muy bien, hasta la siguiente clase.